Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo sentirnos mejor. Vamos a hablar de cómo mejorar nuestro estado de ánimo, pero lo vamos a hacer de una forma natural. ¿Cómo podemos actuar? ¿En qué alimentos podemos actuar? ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, lo que podemos hacer también es mejorar nuestra flora intestinal, que influye mucho en el estado de ánimo. Eso lo vamos a ver. Y por supuesto qué alimentos debemos de tomar, en qué tienen que estar ricos estos alimentos, en qué sustancias que nos hagan mejorar este estado de ánimo. Nos vamos a enfocar, como digo, en hacerlo de una forma natural, porque se pueden actuar en muchas cosas. Quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser interesante y vamos a tocar todos estos puntos. Y veréis cómo haciendo estas cosas mejoraréis vuestro estado de ánimo. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. A ver, todo depende de un neurotransmisor que se llama serotonina. Ya sabemos que las neuronas del cerebro se comunican entre sí por neurotransmisores. Bien, pues la serotonina es el neurotransmisor implicado en el estado de ánimo. Tenemos que tener niveles buenos de serotonina, porque si no, empeora mucho el estado de ánimo. Cuando tenemos mucho estrés, necesitamos más cantidad de serotonina para compensar estos niveles de estrés. Entonces es como si consumimos más serotonina, bajan sus niveles y empeoran nuestro ánimo. La serotonina es un neurotransmisor que mejora este ánimo, hace que nos relajemos, entonces es muy importante mantener estos niveles de serotonina. Vamos a ver cómo se forma, a partir de qué se forma y qué podemos tomar para mejorarlo. Pero lo vamos a hacer de una forma natural. Ya hicimos un vídeo de depresión y ansiedad, hablamos de fármacos, os dejo aquí el enlace del vídeo, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma natural. ¿Cuáles son las causas de que tengamos la serotonina baja? Pues, por ejemplo, en la alimentación. Tener unos niveles bajos de proteínas hace que se produzca menos serotonina. ¿Por qué? Bien, el principal precursor, la molécula a partir de la que se forma la serotonina, es el triptófano. El triptófano es un aminoácido. Entonces, evidentemente, si las proteínas están bajas, estamos bajos en triptófano, y es la materia prima de la que se forma la serotonina. Entonces, es evidente que estos niveles de serotonina serán bajos si el triptófano está bajo. Pero además, como ya dijimos en otros vídeos, a partir del triptófano se forma la serotonina, pero también la melatonina, muy importante para regular estos ciclos del sueño. Hay una de las cosas por la que no se pueden absorber estas proteínas, y esta es otra de las causas por las que la serotonina puede estar baja, y es la disminución de la acidez del estómago. En el estómago tiene que haber un nivel de acidez para que se puedan digerir los alimentos, y concretamente, en este caso, las proteínas, y podamos absorber este triptófano y se pueda sintetizar serotonina. ¿Qué es lo que ocurre? En determinados casos, muchas veces provocados por fármacos, tenemos bajos niveles de acidez que nos lleva a una mala digestión de alimentos y una mala absorción de ciertos alimentos, y concretamente en este caso de proteínas. Niveles bajos de proteínas, nivel bajo de triptófano, se sintetiza menos serotonina y menos melatonina. Otra causa por la que tenemos bajos niveles de serotonina, por la que podemos tener bajos niveles de serotonina, es la resistencia a la insulina. Ya hicimos un vídeo sobre la resistencia a la insulina, os dejo aquí el enlace del vídeo para que le echéis un vistazo.
¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una tolerancia a esta hormona, insulina, que lo que hace es pasar la glucosa dentro de las células para que se pueda utilizar en forma de energía. Entonces, por el abuso de hidratos de carbono, ocurre que necesitamos más insulina, más hormona, para producir el mismo efecto de pasar esta glucosa dentro de las células. Entonces, funciona menos, funciona peor, y no pasa la glucosa adentro, o no pasa toda la glucosa adentro de las células, y tenemos una glucosa alta en sangre, una prediabetes. Pues bien, esta resistencia a la insulina lo que provoca también es una mala absorción de aminoácidos, y concretamente al triptófano. Entonces, si los niveles de triptófano son bajos, no se sintetizará serotonina, y tampoco melatonina. Y por supuesto, otra de las causas por las que tenemos bajos niveles de serotonina es por el estrés. Para compensar este estrés que provoca una secreción de cortisol y más aumento de glucosa en sangre, necesitamos consumir serotonina para compensar esto. Entonces es posible que con niveles de estrés altos haya un déficit de serotonina. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para aumentar estos niveles de serotonina? Pues lo principal, evidentemente, es tomar triptófano. Tomar este triptófano. Se puede tomar como suplemento alimenticio, hay cápsulas con triptófano, con este aminoácido que podemos tomar. Pero además de esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra alimentación para tener unos buenos niveles de triptófano? Bien, os voy a decir una serie de alimentos en los que los niveles de triptófano son altos. De todas formas, no os preocupéis, porque debajo en comentarios os lo voy a dejar escrito. Bien, el triptófano está alto en las carnes, sobre todo de pavo y de pollo. También en pescados como salmón y atún, en los lácteos también está. También en plátano, en piña, en aguacate, en ciruela, está en berros, está en espinacas, está en remolacha, en zanahoria, en apio, en alfalfa, en brócoli, en dátiles, en frutos secos hay altos niveles de triptófano. Está en chocolate negro, está en cereales integrales, sobre todo arroz y avena, está en semillas como sésamo, como girasol, está en pipas de calabaza, está en legumbres, está en la levadura de cerveza, y también está en un alga que se llama espirulina, que hay también muchos suplementos con este alga, espirulina, que es muy rica también en otras sustancias. Por deciros 3 alimentos de los que más cantidad de triptófano tienen, la soja tiene bastante triptófano, por ejemplo también el queso tiene bastante triptófano, el pistacho tiene mucho triptófano. De todas formas, no solo tenemos que tener altos niveles de triptófano para que se pueda formar esta serotonina, sino que también necesitamos, por ejemplo, la vitamina B6 y necesitamos el magnesio para que se pueda formar esta serotonina. Ayudan al triptófano a formar esta serotonina. Bien, ¿dónde está este magnesio y dónde está esta vitamina B6? El magnesio está, por ejemplo, en queso de Burgos, está en el alga wakame, está en semillas como girasol, sésamo, en pipas de calabaza también está en piñones, está en el chocolate negro. La clorofila tiene un núcleo de magnesio, entonces todo lo que sea verde tiene clorofila y tiene un núcleo de magnesio. Bien, ¿y la vitamina B6 dónde está? Está en el germen de trigo, está en cereales integrales, sobre todo en avena, está en sardinas, está en anchoas,
está en nueces y está en carnes como por ejemplo la de codorniz. Bien, hay otra vitamina que debemos tomar para tener buenos niveles de serotonina, que es la vitamina B3, que es la niacina. La niacina es importante para mantener niveles de energía, está implicada en el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. También está implicada en el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema digestivo. Es importante para la piel también. Y también es importante para la formación de hormonas sexuales. Es una vitamina con muchas funciones. Y evidentemente importante para mantener estos niveles de serotonina. ¿Dónde está la vitamina D3? ¿En qué alimentos se encuentra? Pues está en cacahuetes, está en atún, está en bonito, está en pollo, está en bacalao, está en jamón serrano, está en cordero, está en el salmón, también está en mariscos y en quesos. Otra vitamina que debemos tomar es la vitamina B1, que es la tiamina. Como veis, son muy importantes el grupo de vitaminas B, desde la B1 hasta la B12, muy importantes para el sistema nervioso y mejorar nuestro ánimo. Bien, ¿dónde está esta vitamina B1? Porque se ha visto, hay estudios que dicen que déficit de esta vitamina B1, se ha asociado a cuadros de ansiedad. Bien, ¿dónde está esta vitamina B1? Está en carne magra de cerdo, está en lomo embuchado, está en jamón serrano, está en pistachos, está en chuletas de cerdo, está en habas secas, en judías blancas, está en avellanas, está en bacon, está en hígado, está en maíz, está en higos secos y en ciruelas secas. No os preocupéis, ya os digo que os lo dejo abajo en comentarios, en la descripción, y os dejo todo escrito. ¿Ok? Otro sitio donde podemos actuar para mejorar los niveles de serotonina es en la flora bacteriana, porque se ha visto que donde más se produce serotonina es en la flora bacteriana. Cierto tipo de bacterias y de levaduras producen esta serotonina. Entonces, la flora bacteriana la debemos de cuidar y de tener en condiciones. Os dejo aquí el enlace del vídeo de la flora bacteriana. Bien, tenemos que tener claro que existe una conexión entre el cerebro y esta flora bacteriana. El sistema digestivo se comunica con el cerebro a través de un nervio que se llama nervio vago. Y sabe en todo momento cómo está, en qué niveles está esa flora bacteriana. Bien, ¿cómo se comunica? Ya sabemos que el sistema nervioso se comunica por neurotransmisores. En este caso, el neurotransmisor es la serotonina. Entonces, con esto quiero decir que si los niveles de serotonina están bajos, la comunicación entre el cerebro y el aparato digestivo es menor. Y entonces estos niveles de serotonina bajan más. Es un círculo. Es un círculo. No está cuidada esta flora bacteriana. Al final lo que ocurre es que una mala flora bacteriana nos lleva a unos bajos niveles de serotonina y un empeoramiento de nuestro estado de ánimo. Pero no solo se produce menos serotonina, sino menos de otros neurotransmisores que también están implicados en mejorar el estado de ánimo. O sea que vemos que la flora bacteriana es una de las cosas más importantes en las que podemos actuar, aparte de tener una buena alimentación. Bien, otro sitio donde podemos actuar para mejorar el estado de ánimo y mejorar estos niveles de serotonina es en unas sustancias que se llaman quinurreninas. Estas sustancias son productos secundarios de la ruptura del triptófano para formar esta serotonina y esta melatonina. Bien,
Las quinureninas es un conjunto de sustancias que tienen muchas funciones. Unas tienen funciones positivas y otras tienen funciones negativas, incluso tóxicas. Bien, por ejemplo, hay algunas que son neuroprotectoras, es una acción positiva. Bien, pero hay otras que nos producen inflamación, nos producen dolor articular y nos producen dolor muscular. Quiero decir que entre todas estas sustancias hay unas buenas y otras malas. Pues bien, esta flora bacteriana también se encarga de eliminar estas quinureninas, pero las malas. Y también el ejercicio. El ejercicio es muy importante. Con el ejercicio también eliminamos estas sustancias, estas quinureninas malas. Pero se mantienen las buenas. Entonces, se eliminan estos efectos tóxicos con ejercicio y manteniendo esta flora. Bien, ahora vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Por qué? Bien, el ayuno intermitente es muy importante también para mantener estos niveles de serotonina. Por sí solo el ayuno intermitente ya aumenta los niveles de serotonina, pero también aumenta una serie de hormonas, entre ellas la orexina. Bien, este aumento de la orexina lo que provoca es un aumento de atención y también un aumento de otros neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, que también está implicado en la mejora del estado de ánimo. Pero también el ayuno intermitente aumenta la producción de endorfinas. Estas endorfinas son los llamados opiáceos endógenos. Lo que hacen es disminuir este dolor y también mejorar nuestro ánimo. Son muy importantes. Y con el ayuno intermitente logramos aumentarlas bastante. Bien, con el ayuno intermitente también se aumenta la neurotrofina. ¿Qué hace? Lo que hace es ayudar a la formación de neuronas, sobre todo en ciertas zonas concretas del cerebro. Hay estudios, se ha visto, que en ciertas zonas y en gente con depresión hay cierta atrofia de neuronas. Entonces, con el ayuno intermitente conseguimos aumentar esta neurotrofina y conseguimos mejorar ese déficit neuronal. ¿Qué otras cosas podemos tomar para mejorar esta serotonina? Bien, omega 3. Omega 3 ya sabemos que está en pescados azules y tenemos que tener unos niveles altos de omega 3. Aparte de que aumenta la serotonina, mejora la acción de los fármacos antidepresivos. Es importante el omega 3. Otras cosas que podemos tomar son los prebióticos. Hablo de los prebióticos. Los prebióticos, como por ejemplo inulina, para que me entendáis, es la comida que tienen estas bacterias, estas levaduras, esta flora intestinal. Si tomamos estos prebióticos, como inulina, conseguimos mejorar esta flora intestinal, porque tienen más alimento. Y si mejoramos la flora intestinal, se produce más serotonina y mejora nuestro estado de ánimo bastante. Por ejemplo, podemos tomar también la cúrcuma. La cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina, que lo que hace es aumentar esta neurotrofina, que ya hemos dicho antes que lo que hace es mejorar este déficit neuronal de determinadas zonas del cerebro, que ocurre en determinados casos de depresión. Sustancias como la colina, que está en huevos, también aumentan estos niveles de neurotrofina y mejora ciertos casos de depresión. Por ejemplo, alimentos como el azafrán. El azafrán tiene una sustancia que se llama safranina. Bien, hay estudios que hablan sobre la safranina y la comparan con antidepresivos como por ejemplo el Prozac, la fluoxetina, que tiene acciones muy parecidas a esta fluoxetina, la safranina.
Pero con la ventaja de que tiene muchísimos menos efectos secundarios. Bien, como conclusión, vemos que para mejorar este estado de ánimo tenemos que tener una buena alimentación, independientemente de que hagamos ayuno intermitente o no lo hagamos. Hemos hablado de que tenemos que tener los niveles altos de triptófano, hemos dicho dónde está este triptófano, y que son muy importantes las vitaminas del grupo B. Y hemos dicho dónde están estas vitaminas del grupo B. Pero también hemos visto que no solo debemos actuar en la alimentación, sino debemos mejorar nuestra flora intestinal para aumentar estos niveles de serotonina y mejorar nuestro estado de ánimo. Y hemos visto que el ayuno intermitente nos puede ayudar bastante para mejorar este estado de ánimo, porque aumenta los niveles de serotonina, porque aumenta los niveles de otros neurotransmisores implicados en el estado de ánimo, porque aumentan las neurotrofinas, que actuaban en el déficit neuronal en determinados casos de depresión. Entonces, actuando en todas estas cosas que os estoy contando, podemos tener unos niveles adecuados de serotonina y un estado de ánimo bastante bueno. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, que os llegarán notificaciones de todos estos vídeos que estamos sacando y podamos todos aprender un poco más. Sí que podéis hacer compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más gente, y todos podamos estar con un ánimo fantástico. Muchas gracias por escucharme y adiós.